En el mundo de Naruto, hay un personaje que no solo fue temido por su poder, sino que también dejó huella con su forma de pensar. Pain, el líder de Akatsuki, no buscaba venganza por venganza, ni guerra por odio. Él buscaba paz, pero una paz nacida del dolor. El sufrimiento es el único maestro verdadero, decía. Y su visión del mundo fue tan impactante que incluso los más sabios, como Jiraiya, dudaron si acaso tenía razón. Pero esta filosofía, tan oscura como poderosa, no nació solo en el campo de batalla. Mucho antes, en la Inglaterra del siglo XVII, un hombre llamado Thomas Hobbes ya veía al ser humano con ojos similares. Ambos, desde contextos diferentes, llegaron a la misma conclusión inquietante. El verdadero enemigo de la paz es la libertad sin control. Para entender esta conexión, volvamos al origen de Nagato. Nacido en un país asolado por la guerra, vio morir a sus padres cuando era apenas un niño. Caminó solo, hambriento, ignorado. Y cuando al fin encontró amistad en Yaiko y Conan, la guerra se los volvió a arrebatar. La muerte de Yaiko no fue solo una pérdida personal, fue el colapso emocional de toda una filosofía de vida. Fue el momento donde Nagato dejó de creer en las palabras y empezó a creer en el dolor. Ese fue su punto de no retorno. Pain no nació del odio, nació del dolor acumulado, de la convicción de que los seres humanos no cambiarán a menos que sufran. Y mientras Nagato decidía convertirse en un dios que impusiera la paz por la fuerza, Hobbes, siglos antes, llegaba a una idea similar. En 1651, en plena Guerra Civil Inglesa, publicaba su obra más influyente, Leviatán. Un tratado político que comenzaba con esta premisa radical: la vida del hombre es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Hobbes creía que, en su estado natural, el ser humano era guiado por el miedo, la desconfianza y la ambición. Sin leyes ni autoridad, el mundo caía en una guerra constante de todos contra todos. Y para escapar de ese abismo, era necesario renunciar a la libertad individual y otorgar poder total a una figura soberana. Ese soberano debía ser fuerte, temido, casi monstruoso, un leviatán. Y ahí es donde la figura de Pain encaja perfectamente. Cansado de la hipocresía del sistema, del fracaso de los líderes y de los ciclos interminables de guerra, Nagato se convierte en algo más que un shinobi. Se transforma en una idea, un símbolo, un ente que actúa desde las sombras, omnipresente a través de 6 cuerpos, hablando con voz serena, pero inflexible. Su plan era devastador: crear un arma tan destructiva que infundiera terror en el mundo entero. No para destruirlo, sino para enseñarle a respetar la paz a través del miedo. Comprenderán el dolor, sabrán lo que es perderlo todo, y ese miedo los mantendrá a raya. Una lógica inquietantemente parecida a la que Hobbes planteaba, porque si el hombre no teme, se desborda. Si no tiene una figura por encima que lo frene, destruye. Ambos creían que el dolor y el miedo son más eficaces que la razón, que la humanidad por sí sola no alcanza la paz, solo la posterga. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable: ¿estaban equivocados? ¿O simplemente fueron lo suficientemente valientes o desesperados para aceptar una verdad que nadie quería escuchar? ¿Es posible alcanzar la paz sin miedo? ¿O somos tan destructivos que necesitamos una amenaza constante para comportarnos? No hay una respuesta sencilla, porque si miramos la historia del mundo real, vemos que el miedo ha sido un freno efectivo. Guerras frías, sostenidas por la amenaza nuclear. Gobiernos autoritarios que mantienen el orden a través del control. Pueblos enteros que prefieren la estabilidad impuesta antes que el caos de la libertad total. Y entonces surge otra pregunta: ¿es esa paz verdadera paz o es solo una calma tensa sostenida por el terror? Pain lo tenía claro. Para él, el mundo olvidaba muy rápido. El dolor debía ser recordado, y si no lo era, él se encargaría de que lo fuera. Hobbes, por su parte, no era un amante del sufrimiento, pero tampoco creía que el ser humano pudiera sostener la paz por voluntad propia. Para él, el contrato social no era un acto de bondad, sino de necesidad. Los pactos sin la espada no son más que palabras, escribió. Una frase que bien podría haber sido dicha por Pain. Pero si bien ambos ofrecieron soluciones funcionales, también ofrecieron visiones profundamente tristes. Visiones donde la paz se mantiene no por convicción, sino por miedo. Donde el orden no nace de la comprensión, sino de la sumisión. Y ahí es donde surge la verdadera inquietud. ¿Qué clase de sociedad queremos construir? ¿Una donde la paz depende de no provocar al monstruo que nos vigila? ¿O una donde aprendemos del dolor sin convertirnos en esclavos de él?
Ni Hobbes ni Paine confiaban ya en el ser humano. Ambos creían que la única forma de mantener el orden era a través del temor. Pero al hacer eso, también renunciaron a otra posibilidad, la posibilidad de sanar, no solo de reprimir. Y entonces, quizás, el verdadero desafío no sea elegir entre libertad o seguridad, entre dolor o esperanza, sino aprender que solo recordando lo que duele, podemos valorar lo que sana. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Paine tenía razón? ¿Fue un monstruo o un mártir que vio demasiado? ¿Y Hobbes? ¿Es el miedo el único camino hacia la paz? Deja tu reflexión en los comentarios. Y si te gustó este análisis, suscríbete al canal, deja tu like y compartilo con alguien que también cree que el anime y la filosofía pueden cruzarse. Gracias por acompañarme. Y recordá, la paz verdadera no nace del miedo, sino del valor de no repetir lo que alguna vez nos destruyó.